Vamos a hacer una pequeña incursión espiritual y literaria en lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Es una epístola muy interesante porque contiene términos que nos ayudarán a entender cosas del Nuevo Testamento, en especial de algo que hemos trabajado. En concreto, la Anunciación, el pasaje de la Anunciación. Aparece aquí una palabra que no se repite en toda la Sagrada Escritura, sí, en el Antiguo Testamento, en Macabeos, y que es la palabra llenar de gracia. Entonces, para entender quién es María, que es la llena de gracia, tenemos que entender Efesios, la epístola a los Efesios, y en concreto el capítulo primero. Bien, entonces vamos a invocar antes de nada al Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos ayuda a entender las cosas de Dios, porque nos creemos que entendemos, pero muchas veces tenemos a veces mucha deficiencia de fe y necesitamos que el Señor nos fortalezca esta fe que tenemos y nos haga comprender los bienes de Dios. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos una pequeña invocación al Espíritu Santo en latín. Spiritus Sanctus, Spiritus Veritatis, veni in corda nostra. Da populis claritatem lucis tue, ut in fidei unitate tibi complaceant per Christum Dominum nostrum. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ayúdanos a entender la palabra divina como tú la entendiste, porque tú la meditaste en tu corazón y la entendiste para poder dar tu sí. Bien, la figura del apóstol Pablo ante todo es una figura que nos puede remover y sin duda está ahí para eso, porque es una persona que seguía un camino con una determinación muy firme, que es el camino del judaísmo, una vida sin Cristo y que persiguió también a Cristo y a sus discípulos. Por eso Jesús le dijo en el camino: ¿por qué me persigues? Era una persecución a Cristo mismo, aunque eran sus discípulos. Pablo es una persona que lo daba todo, sin embargo no estaba en el camino adecuado. Eso nos puede pasar de darlo todo sin estar en el camino adecuado. Pero el Señor tuvo compasión de Pablo y Pablo en el camino cristiano decidió darlo todo. Y darlo todo fue una actividad muy intensa y también una actividad literaria muy grande, de la que nosotros nos beneficiamos hoy en día. Pablo fue una persona que perseguía a la Iglesia, perseguía a Cristo y que después también fue perseguido. Su nombre es un nombre hebreo, el nombre de Saúl, es un nombre que tuvo el primer rey ungido. El primer ungido significa Cristo. El primer rey que era imagen de Cristo, que fue el rey Saúl, y que persiguió este rey a David antes de ser rey. Como Pablo también persiguió a la Iglesia y persiguió a Cristo. Después el mismo Lucas lo presenta en el mundo romano como Pablo. Bien, es una persona que sobre todo el centro de su vida es predicar a Cristo y dejar muy claro que la gente no se salva por sus obras. Esto es algo muy importante, sobre todo en la epístola de los Gálatas y de los Romanos, que están las dos muy unidas. Pero lo que quiere Pablo es anunciar a Cristo, porque las personas no nos salvamos. Ay, que es muy buena esa persona, pues no tenemos la bondad de Dios para salvarnos y no tenemos esa oportunidad. La salvación es un regalo, es un don de Cristo. En Cristo es un don de Dios, la salvación. Por eso Pablo se empeña en anunciar a Cristo, porque solamente Jesús puede salvar. Y ese mensaje también lo tiene, aunque de forma diferente, en la epístola a los Efesios y también
en otra que es muy similar, que es la epístola a los Colosenses. Las dos son epístolas similares por el contenido, por el estilo, igual que lo son Gálatas y Romanos. Bien, los Efesios es una epístola o una carta que San Pablo escribió estando preso en Roma. Por lo tanto, podía estar muy deprimido allí en la prisión y, sin embargo, Dios le da fuerzas y San Pablo se pone a redactar una epístola que nos hace muchísimo bien desde la cautividad. Recordemos que Pablo fue perseguido en la tierra de Israel, fue encarcelado en Cesarea, en la ciudad de Cesarea, apeló al César, porque era una persona lista, también instruida en el derecho romano, por eso apela al César como ciudadano romano y por lo tanto lo llevan a Roma. Y mientras está encarcelado en Roma, ahí es donde ejerce también una labor muy importante, una labor literaria. Y el fruto de esa labor es la epístola a los Efesios, una de ellas. Bien, pues vamos, si quieren, después de esta mini introducción, porque nos interesa ir hacia lo que realmente puede hacernos un bien en nuestras almas. Ese es el objeto de la Sagrada Escritura, está para eso, para hacernos un bien, no para instruir nuestra cabeza. Está para hacernos un bien en nosotros, también instruyendo nuestra cabeza, evidentemente, que Dios nos la dio para pensar y no solamente para tener contenidos matemáticos, científicos, etcétera, sino también una cabeza que sea capaz de descubrir a Dios en la creación y a un Dios que se hace presente en el mundo. Ya veremos cómo el apóstol Pablo nos lo presenta, pero no emplear la cabeza para discurrir en las cosas de Dios, pues es emplear la cabeza con fines secundarios, muy importantes, muchos de ellos, desde luego, pero nuestra inteligencia está para descubrir a Dios y Dios se deja ver a través de sus obras, que es un Dios que creó el mundo con sabiduría. Las cosas están hechas con sabiduría y por lo tanto la sabiduría está en la realidad y nosotros podemos acceder a ella con nuestra inteligencia, pero tenemos que dirigir nuestro corazón sin ponerle a Dios trabas, sin ponernos a nosotros mismos, sin tener prejuicios, abriendo nuestro corazón. Esa es la manera, abrir la puerta de nuestro corazón por medio de la fe, porque eso es lo que hicieron los primeros cristianos y lo que eran los cristianos de todas las comunidades. Bien, pues vamos allá si les parece y vamos a los primeros versículos. Hay que decir ante todo que esta epístola a los Efesios empieza con un himno, bueno, empieza con un saludo, pero después pasa un himno que es lo que se llama eulogía. Eulogetos viene de ahí, del griego, ¿no? Que significa una bendición a Dios. Es una oración y un himno y al mismo tiempo es oración, porque la oración muchas veces es bendecir a Dios. Nos dio estos labios, esta mente y este corazón para bendecir a Dios por las maravillas que Él hace. Y para eso hay que descubrirlas, desde luego. Y descubrirlas nos alegra mucho y nos enriquece. Bien, pues en el versículo primero yo voy siguiendo este delante que tiene el texto, luego un comentario, es un comentario antiguo de los profesores de jesuitas, y también tenemos en cuenta otras cosas, desde luego. Si hemos ojeado por ahí, pues desde luego que nos ayudarán. Bueno, ante todo tengo que decir que aquí tenemos una reliquia, un trocito de la roca del Calvario que conseguí en Jerusalén y que nos puede servir de referencia el mirarla para pedirle al Señor que resucite en nosotros, que abierta todo aquello que nos haga falta para poder llevar una vida para la mayor gloria de Dios y para el bien de los demás. Y además aquí también al lado que no se ve, porque el Señor le gusta ocultarse, está Jesucristo realmente presente en la Eucaristía, porque voy a dar la comunión a dos personas mayores. Por tanto, fíjense, las riquezas de Dios no son riquezas de palabras, sino que son riquezas en las que transmitimos la vida
porque Dios nos la dio y nos la dio para transmitirla. Así va a concluir este primer capítulo. Dios todas sus riquezas se las dio. ¿A quién? A la Iglesia. Así es como concluye este primer capítulo. Pero vamos al principio. Dice que Pablo es apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Aquí es importante caer en la cuenta que los apóstoles no solamente son aquellos 12 que Jesús señaló, sino también este, que fue llamado por Jesucristo, y después otros apóstoles también, que recibieron la misma misión. O sea que la Iglesia es apostólica, por lo tanto hay una sucesión apostólica. Y que empieza aquí el apóstol Pablo es apóstol también, aunque no lo haya designado con el dedo Jesucristo, pero lo designó él también de otra manera, porque el Señor glorioso tiene otra manera de actuar que la pura física, la pura, pues, con su corporeidad, ¿verdad? Con su mirada, con su palabra, con sus gestos, pues el Cristo glorioso, el Cristo que luego resucita, tiene una manera de estar presente y de actuar, también sigue llamando y sigue llamándonos a nosotros a colaborar. Por ejemplo, en el caso de los presbíteros, son palabras todas ellas bíblicas, porque la Iglesia se fundamenta en la revelación de Dios. Bien, entonces dice algo muy importante, algo que debemos de tener muy presente, porque este lenguaje del apóstol Pablo, hay que decir también lo siguiente, el lenguaje del apóstol Pablo es muy radical, porque es una persona que se entregó de modo muy radical a Dios, ¿no? Y tenía un carácter muy apasionado, porque cada apóstol tiene un carácter distinto, y cada escrito también en la Biblia tiene connotaciones distintas, fueron escritas por personas diferentes. Por lo tanto, no se puede aislar, lo que hicieron muchas veces sectas, es aislar pues, palabras concretas y darles un contenido pues, que no corresponde al del conjunto de la obra de un determinado autor. Entonces, esas cosas se pueden exagerar, se pueden interpretar de maneras, hasta llega al punto, fíjense las interpretaciones, de que pueden adquirir un sentido absolutamente contradictorio, absolutamente opuesto a lo que Dios puede hacer, nos quiere revelar. Nosotros podemos darle un sentido absolutamente diferente, sobre todo en textos que se prestan a ello, los apocalipsis y cosas por el estilo. Bien, entonces el apóstol Pablo habla de santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué habla de santos? Porque nosotros hemos recibido una vida santa. No va a decir, vosotros tenéis que ser santos, lo va a decir también. Pero especialmente lo que va a poner de relieve es que nosotros hemos recibido ya una vida de Cristo y que el Señor nos ha santificado. Por lo tanto, somos santos, hemos sido llenos de Dios y de su vida divina. Y solo me voy a parar hoy en el saludo, porque no va a dar más de sí este momento de reflexión. Refiriéndose a los santos, podría llamarlos hermanos, etcétera, pero los llama así santos. O sea, ¿os dais cuenta de lo que Dios ha hecho en vosotros? Nos dice el apóstol Pablo. Bien, pues a esos santos los saluda de dos maneras, de dos maneras. ¿De qué maneras? Pues la manera de saludar de un griego era la manera gracia o alégrate. Es charis o el verbo jairo, alégrate, es el saludo que recibió María. Como María recibió ese saludo en un contexto semítico, debería de recibir el saludo eirene, que significa paz, porque la manera de expresar el saludo los hebreos es la paz. Pero María recibe el saludo jaire, alégrate. ¿Por qué? Pues porque quiere que conservar el contenido original de jaire, que significa alegría. Por eso en el Ave María, más que hola María, pues es alégrate María. Bien, tenemos los dos saludos aquí. Los griegos, gracia o alegría, las dos cosas, es la palabra charis. Por lo tanto, aquí está presente. Y también está presente el de la paz. Los hebreos, la paz, shalom. Incluso los musulmanes,
salam, salam aleikum, aleikum salam. Bien, pues los dos saludos están aquí presentes. ¿Por qué? ¿Porque son saludos? No, porque son realidades. Antes eran saludos. La gente deseaba eso, pero aquí no se desea, aquí se comparte. Porque el saludo de Cristo es un saludo lleno de fuerza. Cuando vosotros saludéis, decid paz y la paz llegará. Por eso la gracia y la paz que nosotros en la liturgia usamos desde el comienzo de la misa, decimos la paz esté con vosotros, estamos comunicando la paz y comunicando la gracia a través de esas manifestaciones de la liturgia, comunicamos los dones de Dios. Bien, nos vamos a quedar aquí, si les parece, porque ha sido una reflexión sobre la persona del apóstol Pablo, sobre sus epístolas, y vamos el día siguiente a entrar más en materia en lo que contiene esta eulogía, esta bendición, que es algo muy grande y que nos va a hacer, yo espero que mucho bien, porque para eso nosotros nos acercamos a ella, la comentamos y queremos que el Señor nos ilumine a través de su palabra, ilumine nuestra fe, ensanche nuestro corazón y ponga en él vida abundante para que nosotros la recibamos y la compartamos también. Dese cuenta de que hay mucho que meditar en estas palabras primeras, en esta, yo creo, reflexión. Para mí, desde luego, hay mucho que meditar y sobre todo en nuestra vocación a la santidad, que Dios nos llame santos, eso es algo muy grande. Por eso no debemos de dejar santos e inmaculados, dirá más tarde, inmaculados, sin mácula, sin mancha. Otra palabra que se aplicó en la tradición a la Virgen María, inmaculada. Pues el apóstol, eso que se aplicó a la Virgen María de manera singular, lo va a aplicar aquí también a todos los cristianos. Vamos a pedirle al Señor su bendición, que Él nos instruya con su palabra, que Él nos dé su vida y que nosotros sepamos vivirla en la sencillez de nuestra vocación diaria, de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestro levantarnos por la mañana, de estar con las personas y pasar por el mundo haciendo el bien, rechazando el mal, el hacer mal a los demás que no estén en nosotros, porque ni seremos santos ni seremos inmaculados. Rechazar eso como lo rechazó el apóstol Pablo y seguir una vida como el Señor quiere para nosotros de plenitud. ¿De plenitud para qué? Pues para hacernos extremadamente felices. Felices. Eso es el plan de Dios, para que mi alegría esté en ellos, la alegría de Cristo, que Él quiere que esté en nosotros. Vamos a pedir al Señor su bendición y invocamos la intercesión de la Virgen María, de los santos y de las santas, y también le pedimos al Señor que nos envíe sus ángeles, que nos ayuden en nuestro camino, a nosotros que somos débiles y necesitamos que Él nos ilumine, que nos ayude a rechazar los pensamientos que no proceden de Él y que proceden del maligno. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Recuerden que el meditar estas cosas nos tiene que llevar a la oración, a una oración unos por otros también, que construya la unidad que Cristo quiere en su iglesia. Debemos, sobre todo, construir unidad. Es una llamada que el Papa y nuestros pastores nos están poniendo delante, el crear un pueblo según el Espíritu de Cristo, que todos sean uno. Así sea.